Fueron los guardaespaldas de élite de Hitler, los implacables guardianes de su Führer. Pero estos fieles servidores del régimen nazi estuvieron también entre los combatientes más temidos de la Segunda Guerra Mundial. Las Waffen-SS, las unidades de combate de las SS, se hicieron famosas por su tenacidad en el campo de batalla. En innumerables ocasiones, tanto en el frente occidental como en el oriental, los miembros de las Waffen-SS fueron la piedra angular de las defensas alemanas y lucharon hasta la muerte, incluso cuando todo atisbo de esperanza se había desvanecido. Sus enemigos les respetaban por su fanático valor, pero también les temían por su crueldad. Los supervivientes de las Waffen-SS insisten en que solo eran soldados que cumplían con su deber. Es gingen wohl Gerüchte es gibt KZs und das war auch allgemein bekannt. Aber dass in den KZs so Furchtbares passierte unter dem Namen SS, aber das hat nichts mit der Waffen-SS zu tun. Wir waren Soldaten, ganz einfache Soldaten. Es cierto que muchos de los terribles crímenes que hicieron conocido el nombre de las SS fueron llevados a cabo por otras secciones de la organización, la Gestapo, los guardias de los campos de concentración y los grupos de exterminio. Pero lo que no se puede negar es que las Waffen-SS fueron responsables de algunas de las atrocidades más espantosas de la guerra. Una de las más conocidas fue la total destrucción del pueblo francés de Oradour y la masacre de 648 de sus habitantes en junio de 1944. Aún así, incluso en la actualidad, hay excombatientes que se niegan a aceptar que ocurrieran dichas atrocidades. Ich weiß aus meiner Dienstzeit, und ich war den gesamten Krieg über bei der Waffen-SS, ich weiß von keinem Kriegsverbrechen. ¿Quiénes eran esos hombres capaces de actos tan extraordinarios, tanto de heroicidad como de barbarie? Los orígenes de esa fuerza de combate de élite de la Segunda Guerra Mundial se remontan a los primeros días del partido nazi en los años 20. Alemania pagaba entonces el precio de su derrota en 1918. La República Democrática de Weimar forcejeaba con los efectos de los duros términos de la paz impuesta por los aliados victoriosos. El pago de las grandes reparaciones de la guerra había afectado la economía de Alemania y había causado una enorme inflación y un desempleo generalizado. La gente se desplazaba hacia los extremos políticos, los comunistas a un lado y los nazis de Adolf Hitler al otro. Los enfrentamientos se volvieron frecuentes. En 1922, los nazis formaron la Sturmabteilung, la unidad de la tormenta o SA, para proteger a sus portavoces durante los mítines. Rápidamente se les empezó a conocer como los camisas pardas por el color de su uniforme. Al año siguiente, Ernst Röhm, el líder de la unidad, formó una unidad especial para proteger al propio Hitler. Esta unidad era fácilmente identificable por las gorras negras que llevaban sus miembros. Gradualmente se fue independizando de los camisas pardas y tomó el título de Schutzstaffel, la escuadrilla de protección o SS. Adoptaron un uniforme completamente negro. En 1929, el aparentemente afable pero implacable Heinrich Himmler, uno de los camaradas más cercanos de Hitler, se convirtió en el jefe de las SS. Seguían siendo una unidad pequeña comparada con los camisas pardas, que entonces contaban con unos 60.000 miembros. Himmler destacaba las diferencias entre las SS y la SA. Veía a esta última como una fuerza masiva paramilitar, mientras que las SS eran un cuerpo de élite, parte integral del partido nazi. Himmler empezó a incrementar la base de poder de las SS, haciéndose con los departamentos de inteligencia y asuntos raciales del partido nazi. Poco después de que Hitler se convirtiera en canciller de Alemania en enero de 1933, las SS consiguieron nuevos cargos muy significativos. Suministraron los guardias para el nuevo campo de concentración inaugurado en Dachau, en las afueras de Múnich. Al final, eso conduciría a su infame papel como principales perpetradores del exterminio de los judíos.
En 1934, las SS también se hicieron con la Gestapo, la policía secreta del Estado que había fundado en 1933 Hermann Göring. Eso significaba que Himmler tenía ahora todos los órganos de política y terror bajo su control directo. Junto a todos esos acontecimientos, el nuevo Führer también ordenó la organización de una unidad especial de las SS que debía llamarse SS Leibstandarte Adolf Hitler. Esa unidad se convertiría finalmente en las Waffen-SS o SS Armadas. La Leibstandarte sería la guardia personal de Hitler, de servicio en la Cancillería del Reich y en el retiro de montaña del Führer en Berchtesgaden, en los Alpes bávaros. Sepp Dietrich, un sargento mayor de la Primera Guerra Mundial, directo y franco, que había pasado a formar parte del círculo más íntimo de Hitler, fue elegido para dirigir la Leibstandarte. Sus miembros eran todos voluntarios, y Dietrich insistía en que fueran hombres maduros de entre 23 y 35 años, en excelentes condiciones físicas y de al menos 1,80 m de altura. Los interesados también debían demostrar que sus ancestros eran arios puros, sin ninguna gota de sangre judía. De acuerdo con la creencia de Himmler de que las SS eran una élite dentro del partido nazi, los reclutas de las Waffen-SS eran adoctrinados en la ideología nazi y en la creencia de que formaban parte de una raza superior. Eso constituía el núcleo de su crueldad exhibido por las Waffen-SS en el campo de batalla. Se alojaban en un edificio del barrio berlinés de Lichterfelde, que con el Kaiser había sido una de las principales escuelas de cadetes de Alemania. El entrenamiento militar lo proporcionaba principalmente el ejército. Los ejercicios físicos y de campo jugaban un papel muy importante. Pero la Leibstandarte se enorgullecía de su cantidad de integrantes y de su instrucción. Otras unidades de las SS pronto apodaron burlonamente a sus miembros los soldados del asfalto. Pese al crecimiento de las SS, la SA continuó siendo una fuerza poderosa en Alemania. Ernst Röhm incluso recomendó que Hitler diese prioridad a sus camisas pardas por encima de las fuerzas armadas en la defensa del Reich. Hitler decidió que Röhm se había convertido en una amenaza. A primera hora del 30 de junio de 1934 voló hacia Múnich. Le acompañaba Sepp Dietrich y una unidad escogida de la Leibstandarte. Hitler detuvo a Röhm y a varios de sus camaradas en un hotel junto a un lago, mientras Dietrich llevaba a cabo más detenciones en Múnich. Arrestaron a otros en Berlín y la Leibstandarte llevó a cabo muchas de las subsiguientes ejecuciones. Como el ayudante de Himmler, el general de las SS, Karl Wolf, explicaría más tarde, la amistad y la lealtad personales no debían interponerse en su camino. Entre otros, había un tipo simpático, el conde von Sprettig, el ayudante personal de Röhm. Tenía la misma relación con Röhm que yo con Himmler. Murió con las palabras Heil Hitler en sus labios. Éramos buenos amigos. A menudo comíamos juntos en Berlín. Levantó su mano en un saludo nazi y dijo: Heil Hitler. Amo a Alemania. La crueldad de la Leibstandarte y su total lealtad hacia Hitler quedaba demostrada. Su recompensa no tardaría mucho en llegar. La lealtad de las SS Leibstandarte, cuando los camisas pardas de Röhm fueron diezmados, fue recompensada por Hitler otorgándoles una gran importancia. La Leibstandarte de Sepp Dietrich se convirtió en un regimiento completo y se formaron dos más. Se los conocía como las SS Verfügungstruppen o SSVT, tropas de operaciones especiales que serían completamente distintas del resto de las secciones de las SS. La expansión del brazo armado de las SS no condujo a ninguna reducción de los requisitos físicos o raciales.
Las SS-VT siguieron siendo las tropas políticas de élite de Hitler, adoctrinadas en la creencia de su propia superioridad. Casi inevitablemente, dicha expansión provocó la hostilidad del ejército, que sospechaba que Hitler estaba creando una fuerza militar rival. Su intención real era que en época de guerra, las SS-VT se incorporaran al ejército como una división completa. El ejército se resistió a ello, negándose a proporcionarle a las SS-VT la artillería necesaria y cualquier otra ayuda para que actuase como una división. Los generales pidieron que las exigencias de Hitler de una rápida expansión de su ejército no significara quedarse sin recursos. Sin embargo, el ejército ayudó a las SS-VT con su entrenamiento. También permitió el traslado de ciertos oficiales para mejorar la eficacia militar de las SS-VT. El muy experimentado Paul Hauser se convirtió en el jefe del cuerpo de inspectores de las Waffen-SS. Felix Steiner, director de educación del ejército, fue asimismo director de educación de las Waffen-SS. Steiner había sido tropa de asalto durante la Primera Guerra Mundial, así que las Waffen-SS adoptaron un papel similar convirtiéndose en tropas de asalto bien entrenadas. Dirigían los ataques mientras que el ejército proporcionaría la carne de cañón. El objetivo era crear una fuerza de hombres duros y despiadados. Como demostrarían los acontecimientos, Hauser y Steiner hicieron un trabajo excelente. Pero el inconveniente era que los hombres de las Waffen-SS se volvieron totalmente implacables con las vidas humanas, fueran las suyas o las de sus enemigos. Si habían sembrado las semillas de las atrocidades que mancillarían la reputación de las Waffen-SS. Pese a las sospechas del ejército hacia las SS-VT, estas recibieron el control de la Leibstandarte durante la anexión de Austria en marzo de 1938 y otras unidades de SS-VT durante la toma de la región de los Sudetes en Checoslovaquia ese mismo otoño. El fracaso de Gran Bretaña y Francia para intervenir cuando Hitler desmembró lo que quedaba de Checoslovaquia convenció a Hitler de que podía atacar Polonia. Las SS-VT estaban a punto de entrar en un combate real por primera vez. Las SS-VT lucharon en la campaña polaca como regimientos de infantería motorizada independientes. A Hitler le interesaban particularmente los progresos de Sepp Dietrich y la Leibstandarte y marcaba diariamente Sepp en su mapa de la Cancillería. Aún así, pese a la victoria relámpago de Alemania sobre Polonia, el ejército pensó que la actuación de las SS-VT dejaba mucho que desear. Sus unidades no tenían disciplina de ataque y no tenían en cuenta el número de bajas. También mostraban una ominosa tendencia a incendiar pueblos y abusar de los civiles. En defensa de sus hombres, Himmler afirmó que hubieran podido actuar mejor de haber estado concentrados en una sola formación, en lugar de combatir bajo el mando de comandantes del ejército, a los que no conocían. Hitler aceptó permitirles una mayor expansión, pero insistió en que las nuevas unidades quedaran bajo el control operacional del ejército. Mientras la Leibstandarte siguió siendo un regimiento independiente, los demás se unieron en una división independiente. Se creó una segunda división con voluntarios de la policía y una tercera de las unidades creadas originalmente para vigilar los campos de concentración nazis. A esa se la conocía como la división SS Totenkopf o Calavera. Su comandante, Theodor Eicke, había estado a cargo de Dachau y era famoso por su crueldad. Las nuevas SS-VT también recibieron un nuevo nombre. En marzo de 1940 se convirtieron en las Waffen-SS o SS Armadas, confirmando así que eran un elemento independiente de las Fuerzas Armadas alemanas. El 10 de mayo de 1940, Hitler lanzó su esperado ataque hacia el oeste. Las SS Leibstandarte y un segundo regimiento de SS encabezaron la invasión de Holanda.
Simultáneamente se lanzaron fuerzas aéreas para capturar los campos aéreos holandeses. Durante la campaña de 5 días, la Leibstandarte se unió con las fuerzas aéreas tras una serie de enfrentamientos con las tropas holandesas. Sin embargo, tuvo lugar un desafortunado incidente en Rotterdam, cuando el comandante de aviación, el general Kurt Studen, resultó herido. Este sospechaba que el tirador había sido un miembro de las SS de gatillo fácil, aunque la Leibstandarte lo negó repetidamente. Las Waffen-SS no tomaron parte en el ataque de los Panzers en las Ardenas y el río Mosa. Pero al empezar a avanzar hacia el oeste, llamó a la división SS Totenkopf, que se hallaba en reserva, para luchar en apoyo de la 7ª División Panzer de Erwin Rommel. El 21 de mayo, los británicos lanzaron un contraataque blindado sobre el flanco del 7º Panzer y la SS Totenkopf. Consiguieron desestabilizar a los alemanes momentáneamente y causaron cierto pánico, especialmente entre las filas de la Totenkopf, antes de que continuara el avance germano hacia el oeste. Los alemanes cercaron a los británicos junto con las tropas francesas en un foco de resistencia en el puerto de Dunkerque. La SS Leibstandarte se unió a la lucha para reducir el perímetro. Encontraron una dura resistencia británica, especialmente en el pueblo de Bournemouth. El propio Dietrich fue atacado en su vehículo y tuvo que pasar unas horas bajo el fuego escondido en una zanja. Hasta la caída de la noche no pudieron hacerse con el pueblo. La Leibstandarte capturó un buen número de soldados británicos. Llevaron a unos 90 de ellos a un granero. Uno de los pocos supervivientes describe lo que ocurrió a continuación. Empezaron a agruparnos de 5 en 5. Yo estaba en el segundo grupo y teníamos 2 detrás. Mataron a todo el mundo y cuando recuperé el sentido, volví arrastrándome hasta el granero. Los alemanes volvieron y empezaron de nuevo, y los compañeros que tenía detrás cayeron y les dispararon encima de mí. Tuve suerte y solo me dieron en la rodilla. Fue uno de los primeros ejemplos documentados de la actuación por la que las Waffen-SS acabarían siendo tristemente famosas. La Totenkopf de Theodor Eicke también fue culpable de la masacre de prisioneros, esta vez en un pueblo llamado Le Paradis, en el que mataron a casi 100 soldados británicos. Para celebrar su victoria en el oeste, Hitler dio un discurso triunfal en la Ópera Kroll de Berlín el 19 de julio. En él destacó especialmente la labor de las Waffen-SS. Su comportamiento táctico había mejorado, pero la obediencia y el lavado de cerebro ideológico convertían a los miembros de la Waffen-SS en soldados a los que les era indiferente su propia supervivencia y que estaban cruelmente dispuestos a acabar con las vidas de los prisioneros. Tras la campaña en el oeste, Himmler era partidario de incrementar las Waffen-SS, pero al ejército le preocupaba que le robaran reclutas. Por consiguiente, Hitler autorizó solo un pequeño aumento, pero permitió un cambio significativo. Se formó una nueva división, la SS Viking, formada por ciudadanos de los países ocupados por Alemania, habitados por gente de estirpe similar, como dijo Himmler. Daneses, holandeses y noruegos muy de derecha se unieron a la división SS Viking. Un danés dio sus motivos para alistarse en las Waffen-SS. Luchaba voluntariamente en las Waffen-SS, en el Frente Oriental, por la idea de una Europa unida. Y lo que me gustaría dejar muy claro es que los alemanes, la única oportunidad que tuvimos de luchar contra los comunistas, porque no podíamos hacerlo solos, fue junto con los alemanes. Mientras tanto, la división SS Das Reich y la Leibstandarte tomaron parte en la invasión de Yugoslavia y Grecia en abril de 1941. En dicha campaña, ambas unidades destacaron,
y una acción en particular tipificó los mejores aspectos del espíritu de lucha de las Waffen-SS y su determinación para demostrar que eran mejores que el propio ejército. Hauptsturmführer Fritz Klingenberg, un comandante de compañía del Stars Reich, condujo a sus hombres a la carrera por llegar a la capital yugoslava, Belgrado, antes que el regimiento de élite del ejército Großdeutschland. Aunque las lluvias de primavera las retrasaron notablemente, ya que habían convertido las carreteras en pantanos, su unidad llegó a orillas del Danubio primero, pero no pudo cruzarlo porque se habían destruido todos los puentes. Klingenberg encontró un bote de remos abandonado y cruzó el río con 10 voluntarios. Se dirigieron a la embajada alemana, que estaba sitiada por una muchedumbre enfurecida. Klingenberg utilizó el teléfono de la embajada para llamar al alcalde de Belgrado. Le amenazó con ordenar un ataque aéreo si la ciudad no se rendía. Sin saber que los alemanes no disponían de radio, el alcalde mordió el anzuelo y se rindió. Klingenberg recibió la Cruz de Caballero por su hazaña. Seguiría luchando en las Waffen-SS y moriría en marzo de 1945, días antes de que Alemania se rindiera. Cuando los alemanes llegaron a la capital griega, a Atenas, fue Sepp Dietrich el que consiguió la rendición del ejército griego. Nuevamente, uno de los soldados favoritos del Führer había demostrado ser un héroe, y las Waffen-SS habían incrementado su reputación de ímpetu y agresividad. La campaña en los Balcanes, sin embargo, fue apenas una mera distracción comparada con la tormenta que Hitler estaba a punto de desatar. El 22 de junio de 1941 lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Rusia soviética. Para entonces, la Leibstandarte había aumentado hasta convertirse en una división en toda regla, y las 6 divisiones de las Waffen-SS tomaron parte en el asalto inicial. Fue entonces cuando entró en juego la ideología. Los hombres de las Waffen-SS estaban imbuidos de la firme creencia de que los rusos eran subhumanos y de que su cruzada iba a salvar la civilización occidental. Eso les dio a las Waffen-SS una nueva y cruel determinación para conseguir la victoria a cualquier precio. Los generales del ejército pronto empezaron a respetar sus cualidades de combate en una guerra que era más cruenta que cualquiera que se hubiese librado hasta entonces. Pero la reputación de las Waffen-SS pronto se relacionó con las actividades de otras unidades de las SS, en particular las de los Einsatzgruppen o escuadras de exterminio, que organizaron las masacres de miles de judíos soviéticos. Lo que se veía como una cruzada contra el comunismo animó a otros voluntarios de la Europa ocupada, tanto del este como del oeste, a alistarse en las Waffen-SS. Se les conocería como las legiones extranjeras de las SS y a menudo estaban entre los miembros más despiadados de las Waffen-SS. Una muestra típica de los hombres que se presentaron fue el belga Léon de Grelle, que había sido líder del partido rexista de extrema derecha antes de la guerra. Creó la Legión Valonia, que se unió a las Waffen-SS. De Grelle la llevó a Rusia y la dirigió durante el combate. Hitler lo condecoró personalmente con la Cruz de Caballero y se cuenta que dijo: «Si hubiera tenido un hijo, me habría gustado que fuera como tú». Las Waffen-SS se pusieron a prueba durante las duras batallas del invierno de 1941 y 1942 mediante su capacidad de resistir y luchar. Esa primavera, 3 divisiones, la Leibstandarte, la Totenkopf y la Das Reich, se retiraron hacia el oeste para rearmarse y convertirse en las divisiones de granaderos Panzer con la incorporación de tanques. En formación con los cuerpos de Panzers de las SS, Himmler se aseguraba así de que esas divisiones recibieran el mejor equipo y fueran más potentes que las divisiones del ejército equivalentes. Los cuerpos Panzer de las SS, dirigidos por Paul Hauser, regresaron a Rusia a principios de 1943 y consiguieron fama legendaria por su recaptura de Kharkov esa primavera. La labor de Sepp Dietrich fue particularmente distinguida,
Hitler le concedió las espadas de su cruz de caballero y le recompensó con 1.000.000 de marcos. Para entonces, las Waffen-SS se habían convertido en una formidable fuerza de combate, famosa por estar dispuesta a luchar hasta la muerte. Los comandantes del ejército las utilizaban como brigada de ataque. Enviaban las divisiones a los puntos más críticos del campo de batalla, con la confianza de que los soldados de las SS inclinarían la balanza a su favor. Mientras que la obediencia ciega seguía siendo la piedra angular de las Waffen-SS, las relaciones entre los oficiales y los hombres eran menos formales que en el ejército, con mucho más énfasis en el respeto mutuo. Pero la crueldad que caracterizaba a estos soldados de Hitler se volvió cada vez más evidente. No daban cuartel en las batallas más duras del frente oriental. A su vez, los hombres de las Waffen-SS sabían que podían esperar poca piedad si los rusos los capturaban. Eso aumentaba su determinación a no rendirse jamás mientras la masacre continuaba. No hubo ninguna unidad de las Waffen-SS involucrada en el desastre de Stalingrado a principios de 1943, cuando un ejército alemán completo quedó rodeado y fue obligado a rendirse. Pero participaron activamente en la batalla definitiva que confirmó que la suerte había cambiado en el frente oriental. En julio de 1943, los alemanes lanzaron una gran ofensiva con el fin de hacerse con el enorme saliente de Kursk. Las Waffen-SS se habían incrementado hasta formar 4 cuerpos, unas 12 divisiones, y la mayor parte de ellas tomaron parte en lo que se convertiría en una de las más importantes y más duras batallas con tanques de la historia. Tras una semana de una resistencia rusa cada vez más tenaz, Hitler se vio obligado a detener el ataque. A partir de entonces, los alemanes no tuvieron más remedio que ponerse a la defensiva, mientras la apisonadora del Ejército Rojo iniciaba la liberación del oeste de Rusia. Las divisiones de las SS volvieron a ser la piedra angular de la defensa alemana. Una y otra vez contraatacaron y rompieron las líneas enemigas, mientras las ofensivas rusas avanzaban cada vez más hacia el oeste. Pero Hitler se daba cuenta de que los aliados eran una amenaza cada vez mayor para Alemania en Occidente. Italia había sido invadida y las fuerzas angloamericanas se estaban preparando en Gran Bretaña. Un desembarco aliado en Francia era inevitable y pronto supondría nuevos retos para las Waffen-SS. Durante la primavera de 1944, las fuerzas alemanas en Francia y los Países Bajos esperaban el asalto angloamericano. Tras las armas situadas en la costa y los obstáculos de la playa del muy aclamado Muro Atlántico de Hitler y las divisiones de infantería que lo vigilaban, se desplegaron además 11 divisiones Panzer y de granaderos Panzer. Cuatro de estas formaciones eran divisiones de las Waffen-SS. En el sur de Francia estaba la Das Reich y en el valle del Loire la 17ª División de Granaderos Panzer de las SS. La Leibstandarte se hallaba en Bélgica, reorganizándose tras una dura lucha en el frente oriental, y al oeste de París estaba la recientemente formada 12ª División Panzer Hitlerjugend de las SS. Como sugiere su nombre, la División de Juventudes Hitlerianas consistía en jóvenes de 17 y 18 años, preparados para el combate, oficiales experimentados y oficiales de bajo rango. Los reclutas de la División de las Juventudes Hitlerianas eran una generación de muchachos educados siempre bajo el gobierno nazi. Adoctrinados desde la más tierna infancia en la ideología de la supervivencia de los más fuertes y de la nobleza de la guerra por encima de cualquier otra actividad humana, se encontraban entre los más fanáticos de todos los soldados ideológicos de Hitler. El primer cuerpo Panzer de Sepp Dietrich dirigía 3 de las 4 divisiones.
Cuando los aliados desembarcaron en Normandía el día D, el 6 de junio, solo una división Panzer se hallaba cerca de las playas. Pero sus unidades estaban demasiado repartidas para poder responder a los desembarcos iniciales. Hitler se negaba a permitir que el grueso de las divisiones Panzer se moviera sin su permiso. El Führer dormía y nadie se atrevió a despertarlo, así que no fue hasta la tarde cuando las juventudes hitlerianas empezaron a desplegarse. Sus tropas entraron en acción la tarde del día siguiente. Pero en lugar de poder organizar un contraataque definitivo para hacer que los aliados retrocedieran hasta el mar, las juventudes hitlerianas se encontraron luchando una batalla defensiva desesperada. El 13 de junio, los británicos parecían listos para romper la línea alemana en la zona del pueblo de Villers-Bocage. Fue entonces cuando el teniente de las SS, Michael Wittmann, que ya se había ganado la Cruz de Caballero en Rusia, realizó una gesta que se convirtió en una leyenda del estilo de combate de las Waffen-SS. Wittmann supervisaba el necesario mantenimiento de sus 5 tanques Tiger en un bosque, cuando de repente divisó una columna de vehículos británicos que circulaban por la carretera hacia la colina desde Villers-Bocage. Al ver que se habían detenido, Wittmann subió a su tanque y cargó contra la columna, disparando mientras se acercaba. En cuestión de minutos se había deshecho de 25 vehículos británicos. Wittmann atacó el pueblo y fue solo entonces cuando su Tiger fue alcanzado por un tanque Cromwell británico que le disparó desde corta distancia. Wittmann y su equipo consiguieron escapar. Esta acción en solitario detuvo el ataque británico. Mientras tanto, las juventudes hitlerianas participaron en la tenaz defensa de la ciudad de Caen. Una y otra vez frustraron los esfuerzos británicos y canadienses de romper sus líneas. Fritz Witt, su carismático comandante, murió al principio de la batalla. Su lugar lo ocupó Kurt Meyer, un miembro fundador de la Leibstandarte, conocido como Panzer Meyer, por sus impresionantes gestas en Grecia y Rusia. Pese a su fuerza menguante, Meyer y sus jóvenes soldados siguieron luchando, ganándose el respeto tanto de sus aliados como de sus enemigos. Pero si las divisiones de las Waffen-SS lucharon valientemente en Normandía, también mostraron la misma crueldad que en Rusia. En al menos 2 ocasiones mataron a sangre fría a los soldados canadienses capturados. La división Panzer Das Reich de las SS cometió una atrocidad aún peor durante su traslado a Normandía desde el sur de Francia. Se vio obligada a circular por carretera porque los aliados habían destruido el sistema ferroviario. La resistencia francesa acosaba constantemente a los alemanes, volando puentes y organizando emboscadas. Finalmente, en el pueblo de Oradour-sur-Glane, la división Das Reich acometió su terrible venganza. Las tropas de las Waffen-SS reunieron a los habitantes del pueblo e incendiaron sus casas. Después llevaron a todos a la iglesia y la incendiaron también. Un total de 648 civiles franceses murieron en esa masacre. Para muchos, Oradour fue el momento en el que quedó claro que la afirmación de las Waffen-SS de que eran simplemente soldados de combate se trataba únicamente de un mito. Aunque tras la guerra afirmaron que nunca habían participado en masacre alguna, las descarnadas ruinas de este pueblo francés siguen demostrando todo lo contrario.
Aunque otro cuerpo de Panzer de las SS llegó a Normandía, los alemanes no aguantaron la implacable presión aliada. Los restos destrozados de su ejército se retiraron hacia el este cruzando Francia. Para entonces, muchos de los principales comandantes de las Waffen-SS habían caído. Panzermeyer fue herido y capturado. Michael Wittmann, el héroe de Villers-Bocage, había muerto. Solo las precarias líneas de suministro aliadas evitaron que la retirada alemana se convirtiera en una derrota aplastante. A finales de la primera semana de septiembre, el avance aliado prácticamente se había detenido. Las divisiones de las Waffen-SS se habían retirado del frente para reorganizarse. Dos de ellas, la 90 y la 10ª Divisiones Panzer de las SS, lo hicieron en la región de Arnhem, en Holanda. Eso supondría un desastre para los aliados. Porque el 17 de septiembre de 1944 organizaron una enorme operación aérea para superar el último bastión natural de Alemania en el oeste, el río Rin, tomando los puentes de las aguas holandesas. Los paracaidistas británicos y polacos saltaron sobre Arnhem. Las tropas de las Waffen-SS entraron rápidamente en acción. En el duro enfrentamiento que se desarrolló durante una semana, gradualmente fueron cerrando el cerco alrededor de los paracaidistas en la batalla, obligándoles finalmente a rendirse. Para entonces, Hitler estaba preparando su propia y arriesgada apuesta contra los aliados occidentales. Fue una contraofensiva masiva en el oeste a través de la región de las Ardenas, en Bélgica, concebida para separar a los británicos de los estadounidenses. Encabezando el ataque irían dos ejércitos Panzer, uno de ellos dirigido por Sepp Dietrich, formados en gran parte por divisiones de las Waffen-SS. La ofensiva se inició el 16 de diciembre de 1944. Los grupos de batalla de Dietrich partieron las defensas estadounidenses y causaron el pánico y la confusión. Pero era mucho más difícil entrar en las Ardenas, con sus colinas y sus bosques, en diciembre de 1944 de lo que había sido en mayo de 1940. Tras los primeros días, el tiempo mejoró y las fuerzas aéreas aliadas empezaron a provocar el caos. En unas condiciones cada vez más difíciles, el avance alemán se ralentizó y fueron deteniéndose un grupo de batalla tras otro. Fue entonces cuando el peor aspecto de las Waffen-SS volvió a ser evidente. Joachim Peiper, uno de los jóvenes oficiales más fanáticos y agresivos, estaba al mando del grupo de batalla que avanzaba más al oeste. Dejó un rastro de masacres a su paso. Los hombres de Peiper asesinaron a civiles belgas desarmados. Cerca del pueblo de Malmedy, emboscaron a un batallón de artillería de observación estadounidense que pensaba que estaba en territorio amigo. Los hombres de Peiper dispararon a los vehículos del principio y del final del convoy para atrapar a los demás, asegurándose de que pocos de ellos escaparan a la masacre. Muchos de los estadounidenses prisioneros fueron llevados a un campo donde les asesinaron a sangre fría. Fue una carnicería que volvería para atormentar a las Waffen-SS. Pero pese a su barbarie, a finales de diciembre, los ejércitos de Hitler se retiraban. La apuesta del Führer en el oeste había fracasado y se vio obligado a volver la vista una vez más hacia el este, donde el ejército rojo parecía preparado para avanzar por territorio alemán. El último acto del drama de las Waffen-SS y el régimen al que habían servido tan fielmente estaba a punto de empezar.
A principios de 1945, el Ejército Rojo se preparó para el asalto que les llevaría hasta el Reich nazi. Hitler ordenó a Sepp Dietrich que desplazara su ejército hacia Hungría para dirigir una ofensiva y recapturar los campos de petróleo cercanos al lago Balatón. La unidad de Dietrich recibió el nombre de Sexto Ejército Panzer de las SS. La ambición de Himmler de que las Waffen-SS luchasen bajo su propio mando al fin se había hecho realidad. La ofensiva final alemana en el este tuvo lugar a principios de marzo de 1945. El ejército Panzer de las SS de Dietrich y el sexto ejército alemán, que también participaba, lucharon por avanzar entre la nieve y el barro contra una resistencia rusa cada vez mayor. Una semana después el ataque se había detenido. Hitler estaba tan furioso que ordenó que los hombres de las SS se despojaran de sus brazaletes en señal de desgracia. Pero fieles a su lema "Mi honor es mi lealtad", las divisiones de las Waffen-SS continuaron luchando mientras los rusos y los aliados occidentales presionaban cada vez más al Tercer Reich. Para entonces, tanto en el frente oriental como en el occidental, el auténtico horror de las actividades de las otras secciones de las SS iba quedando al descubierto con la liberación de los campos de exterminio. Las espeluznadas tropas aliadas hacían pocos intentos por encontrar a los culpables entre todos aquellos que llevaban la insignia de las SS. Al oeste, los aliados encontraban continuamente pequeños focos de fanática resistencia de las SS, pero eso solo retrasaba lo inevitable. Al este, los restos del sexto ejército Panzer de las SS no pudieron evitar que los rusos capturaran Viena. Solo quedaba el premio final, Berlín. El asalto ruso sobre la capital alemana empezó el 16 de abril. Al cabo de una semana, la lucha tenía lugar dentro de la propia ciudad. Entre los elementos que defendían Berlín estaban las tropas francesas y letonas de las SS. Hitler todavía esperaba que sus Waffen-SS pudiesen conseguir un milagro y rescatarle, pero eso era una mera fantasía. La guarnición alemana se rindió finalmente el 2 de mayo, 2 días después de que Hitler se hubiese suicidado. Temiendo poca piedad de los rusos, las formaciones de las SS y el ejército que todavía resistían corrieron a rendirse a los aliados occidentales. Varias divisiones de las SS llegaron a realizar formales desfiles de rendición como muestra de desafío. Debido al vasto catálogo de crímenes contra la humanidad cometidos por las SS en general y los crímenes de guerra de las unidades particulares de las Waffen-SS, todos los hombres de las SS fueron agrupados para ser sometidos a interrogatorios especiales. Muchos intentaron pasar desapercibidos, pero les traicionaba el número de las SS tatuado bajo el brazo, que no podía esconderse fácilmente. Algunos miembros de las Waffen-SS se vieron finalmente sometidos a juicio y algunos pagaron el precio definitivo por sus crímenes. Muy pocos de los que cayeron en manos rusas pudieron regresar a Alemania. Para las Waffen-SS, el juicio de sus militares involucrados en la masacre de Malmedy fue el más importante. Casi todos los miembros de la cadena de mando de las Waffen-SS fueron procesados y la gran mayoría declarados culpables. Sepp Dietrich, bajo cuyo mando había estado Peiper, estuvo entre los primeros condenados. El presidente, en el momento de la votación, ha ordenado cadena perpetua, que comenzará inmediatamente en los lugares que designe la autoridad militar competente. Joachim Peiper, cuyo grupo de batalla había sido el responsable de la masacre, fue uno de los 6 hombres condenados a muerte. Finalmente, dichas condenas fueron conmutadas y el propio Dietrich saldría en libertad condicional en 1956. Pero el largo brazo de la justicia no había terminado todavía con él. Al año siguiente fue procesado por un tribunal de Alemania Occidental por su papel en la Noche de los Cuchillos Largos de 1934. Le condenaron a cárcel, pero le liberaron tras 15 meses por motivos médicos. Él y muchos de los que lucharon bajo su mando pronto desdeñaron la brutal realidad de lo que habían hecho.
muss dazu sagen, dass wir eine Fronttruppe sind. Wir sind nur vorne gewesen, wir haben gekämpft. Was im Hinterland passiert ist, davon wissen wir nichts. Waren Soldaten, ganz einfache Soldaten. Pese a todas las pruebas que sugerían lo contrario, el gobierno de Alemania Occidental estuvo de acuerdo. Durante los años 50, otorgó a los excombatientes de las Waffen-SS pensiones de guerra, puesto que habían luchado por su país igual que todos los demás soldados. Las autoridades también permitieron que los que habían luchado en las Waffen-SS formaran su propia asociación, Hayek, que sigue funcionando en la actualidad. Fue un brutal contraste con el trato que recibieron hombres como León Degrelle, que había luchado en las legiones extranjeras de las Waffen-SS. Nunca pudo regresar a Bélgica, donde era considerado un traidor, y vivió el resto de sus días en España. Sepp Dietrich, la personificación del soldado ideológico de Hitler, murió en su cama en abril de 1966. Le enterraron con los honores de alguien que había luchado con valentía y distinción por su país. Dietrich y sus compañeros de las Waffen-SS tenían una reputación de lucha sin parangón. Su determinación para seguir combatiendo, a menudo en situaciones imposibles, les hizo ganarse el respeto de sus enemigos y la admiración de sus compatriotas. Fueron auténticos gladiadores. Pero envenenados por su ideología, la tragedia fue que se convirtieron en servidores acérrimos de un régimen perverso. Su reputación como combatientes quedará siempre manchada por las masacres que cometieron en su nombre.